Muchas gracias por estar con nosotros. Estos webinars se vienen realizando ya hace unas cuantas semanas como iniciativa de la Gerencia de Promoción y Difusión, con el gran apoyo de la Escuela Nacional del INDECOPI y de las distintas gerencias, direcciones de la institución en esta oportunidad, apoyados por la Junta la Junta Arbitral de Consumo Piloto del INDECOPI. Unas recomendaciones antes de comenzar con la ponencia. La actividad dura 1 hora, está dividida en media hora a 40 minutos de exposición y el tiempo que sigue es para preguntas. Esas preguntas ustedes pueden formularlas durante toda la exposición de hoy en el chat que tienen en la parte inferior. Les escribí hace un momento, les voy a volver a escribir. Todas las preguntas que tengan sobre el tema las pueden escribir. Termina la exposición y la expositora de hoy, Ibai Sanguinetti, automáticamente pasará a responderlas. Por favor, como les venía diciendo, no activen sus cámaras para que la conexión sea más fluida. No hagan, por favor, anotaciones en la pantalla. Respetémonos entre todos, estamos acá para aprender y pasar un buen rato. Cualquier persona que no cumpla con estas normas de convivencia será automáticamente retirado de la sala. Muy bien, el tema de hoy es ventajas del arbitraje de consumo en tiempos del COVID y lo dicta Ivette Sanguinetti Campos. Ivette es abogada por la Universidad de San Martín de Porres y magíster en Derecho de la Propiedad Intelectual y la Competencia por la Pontificia Universidad Católica del Perú. Cuenta con más de 7 años de experiencia en Derecho del Consumidor y en la gestión de procesos contenciosos, tanto judiciales como arbitrales. Actualmente se desempeña como secretaria técnica de la Junta Arbitral de Consumo Piloto del INDECOPI, órgano encargado de la implementación del sistema de arbitraje de consumo. ¿Cómo estás, Ivette? ¿Qué tal? A ver, estoy activando tu audio. ¿Qué Ahora sí. tal? ¿Cómo estás? Gracias, Ricardo, por la presentación. Bueno, el día de hoy vamos a hablar sobre las ventajas de arbitraje de consumo en tiempos del COVID. Muchas gracias a todos los que se han conectado el día de hoy. Espero que esta charla sea sumamente provechosa para todos. Como les dijo Ricardo, hay un correo electrónico al cual pueden enviar cualquier consulta que tengan sobre el tema que vamos a tratar el día de hoy. Y al final de esta charla estaré respondiendo estas interrogantes. Bueno, quisiera comenzar poniéndolos en contexto, ¿no? ¿Qué sucede con los mecanismos que existen de solución de controversias? A ver, creo que estoy teniendo un inconveniente para pasar mi... ¿Ustedes ven la siguiente diapositiva o no, No, aún se Ricardo? ve en el título. Ya. A ver, un momento, por favor, mientras Ivette comparte nuevamente. Bueno, aprovechemos para los que me preguntan sobre encuestas que no les han llegado o sobre certificados que aún no les llegan. Pueden escribirnos al correo webinars, con ese al final, ahora les escribo, @indecopy.gov.pe, para poder absolver todas esas preguntas. La PPT de hoy también les va a estar llegando al correo electrónico que se han registrado. La escuela del Indecopy se las va a enviar. Y bueno, ellos están trabajando también para poder emitirles las constancias de participación. Y ver, ahora sí ya pudo pasar. A ver. Sí, sí, Ya, perfecto. exacto. Listo, Ivette. Bueno, gracias, Ricardo. La primera indicación es respecto de, bueno, que los comentarios que se hagan el día de hoy, si bien estoy en representación del Indecopi, son mi opinión personal, ¿no? Respecto de ejemplos o casos que puedes poner, estos temas no involucran necesariamente la opinión de la Junta Arbitral de Consumo o de la institución. Ahora, pasé mi PPT, disculpen, y nuevamente no pasa. Ivette, si gustas, podemos nosotros compartir tu PPT y la vamos pasando. Tú nos indicas y la vamos pasando. Sí, por favor, ¿Te Ricardo, parece? porque Ya. sí, ajá, pasa, pero no Sí, sé qué Stephanie sucede. ahorita la está compartiendo y ya tú le vas indicando siguiente y ella te va a apoyar ahí. Son Ya, ok. temas que nos pasan con Zoom, la tecnología. Sí, la verdad que sí. Creo que está un poco pesada la PPT. Ahí ya está compartiendo. A ver, Steph, avanza, por favor. Perfecto, listo. Ya. Ahí ya Stephanie te apoya.
desde ahora contemos los 40 Ok. minutos de tu exposición. Sí, ok, muchas gracias. Bueno, ahora sí ya no hay ningún inconveniente. Este es el índice que ya lo podrán haber observado en la ficha de presentación que se les ha llevado a cada uno de ustedes. Este va a ser el orden en que vamos a tratar y vamos a iniciar poniéndonos en contexto. Siguiente, porfa, Stephanie, sobre los mecanismos de solución de controversias que existen actualmente para resolver los problemas o inconvenientes que surgen entre consumidores y proveedores que seguramente ustedes ya deben de conocer. En primer lugar, tenemos el libro de reclamaciones. El libro de reclamaciones muchas veces no es considerado o no se advierte que es un mecanismo alternativo de solución de conflictos, pese a que es el primer paso o la primera forma en que uno podría dar solución a la controversia sin necesariamente recurrir al INDECOPI como institución encargada de resolver los conflictos entre consumidores y proveedores. En ese sentido, el hecho de que el libro de reclamaciones sea de obligatorio llenado, bueno, obligatorio llenado no, obligatorio contar por parte de los proveedores con un libro de reclamaciones, implica que el proveedor tiene la oportunidad de resolver el conflicto que pueda tener con un consumidor una vez de que éste haya llenado una hoja de reclamación. Y esta solución que podría plantearle a través de la respuesta al reclamo presentado puede ser considerado un acuerdo. Entonces, cuando ya tenemos un acuerdo, ya hay una solución. Entonces, ya no se es necesario acudir a otras instancias para resolver los conflictos que puedan existir porque ya se ha dado solución a esto. Entonces, ese es uno de los mecanismos que, bueno, nosotros los abogados lo conocemos como autocompositivo porque no interviene ningún tercero. Entonces, tenemos un consumidor y un proveedor. El consumidor acude a reclamar directamente al proveedor a través del libro de reclamaciones y tras esta circunstancia, el proveedor responde dentro del plazo o inmediatamente e indica si es factible dar una solución. Puede ser que no le ofrezca una solución, en ese caso no estaremos dentro de un acuerdo, pero si le ofrece una solución y esta se da, entonces ya tenemos la solución a la controversia, ¿no? Entonces, este es un mecanismo que todos conocemos. Otro mecanismo que existe es el tema de las defensorías gremiales. Esto es un sistema de autorregulación que funciona actualmente en 3 sectores, bueno, 4 sectores económicos, sino que ahorita está desactivado en el tema de turismo, si no me equivoco. Tenemos en el sector bancario, ASBank, el gremio empresarial, tiene la Defensoría del Cliente Financiero. Tenemos en el rubro también de seguros, tenemos APC, este gremio empresarial tiene la defensa del asegurado, y también en el sector automotriz está la defensa del cliente automotriz. ¿Qué son estas entidades que les he mencionado, esta defensa del cliente, ¿no? Son entes particulares, independientes, dentro de estos gremios empresariales que se encargan de resolver los conflictos que puedan existir entre sus agremiados con sus clientes. Entonces, los clientes de estos sectores económicos tienen la oportunidad de poder resolver sus conflictos directamente con el gremio empresarial al que pertenecen las empresas. Entonces, no es que sea directamente con el proveedor con el que tienen el conflicto, sino con el ente dentro del gremio al que pertenece el proveedor con el que ha tenido el inconveniente. Entonces, existe también esta alternativa para dar solución a las controversias sin necesariamente acudir al INDECOPI. Otro mecanismo que es muy conocido y que te ofrece también posibilidad de acceder virtualmente a la solución de un problema que pueda existir es el Servicio de Atención al Ciudadano del INDECOPI, ¿no? El famoso SAC, que brinda los servicios de mediación y conciliación. Acá ya hay un tercero que se encarga de tratar de conciliar las ideas y posiciones de las partes, esto es, del proveedor con el consumidor. Y puede ser que se llegue a un acuerdo, pero este tercero no tiene la capacidad de decidir, ¿no? Simplemente trata, si utiliza la mediación, primero traslada el reclamo del proveedor, del consumidor hacia el proveedor para que éste le proponga una solución. Si ve que no le propone ninguna solución, entonces ya cita a una conciliación que actualmente se está dando o se va a dar una vez que se reinicien los plazos a través de medios virtuales, ¿no? Entonces hay esta posibilidad a través del servicio de atención al ciudadano. ¿Qué sucede? En estos 3 mecanismos que hemos visto,
lo que estamos viendo es un tema de autocomposición, es decir, entre los propios proveedores y consumidores están tratando de llegar a una solución. Lejos de que utilicen la Defensoría Gremial o el Servicio de Atención al Ciudadano del Indecopi, son ellos los que llegan a una solución. ¿Qué pasa? Que existen conflictos o problemas en los que no es posible que las partes se pongan de acuerdo para encontrar una solución. Ninguna de ellas quiere ceder. Entonces, en estos casos es necesario que haya un tercero que se encargue de decidir quién tiene la razón. Entonces, para estos casos tenemos el procedimiento sancionador y también tenemos el arbitraje de consumo. Entonces, el procedimiento más conocido es el procedimiento sancionador, que se inicia con la presentación de una denuncia administrativa, y este procedimiento tiene ciertas reglas y etapas que lo hacen un poco más tedioso y más largo, como vamos a ver en el siguiente cuadro, ¿no? Entonces, este procedimiento sancionador puede darse a través de un procedimiento ordinario o sumarísimo, según el monto del servicio o del producto que esté en controversia, ¿no? Entonces, si es menos de 3 UIT, será sumarísimo, es un plazo más corto, pero es más, es un procedimiento ordinario, como vamos a ver en la siguiente PPT. Ahora, ¿qué sucedía hasta hace algún tiempo, hasta hace unos 3 años atrás? Es que este era el único mecanismo en el que había un tercero con suficiente poder para poder establecer quién tenía la razón dentro de la relación de consumo. Como alternativa a este mecanismo es que se da el arbitraje de consumo. El arbitraje de consumo es un mecanismo que, si bien se creó a través de con la dación del Código de Protección y Defensa del Consumidor en el año 2010, no es hasta el 2016 que es implementado y que se pone a servicio de la población. Entonces, desde el año 2016, para ser exactos, desde el 26 de julio del 2016, los consumidores y proveedores tienen la posibilidad de utilizar este mecanismo de solución de controversias para resolver los problemas o inconvenientes que puedan tener con sus clientes, los proveedores, o los consumidores con los proveedores, ¿no? Este es un nuevo medio de reciente aplicación que justamente el año pasado fue sometido a una modificatoria, su reglamento, y que es muy interesante que ustedes conozcan, ¿no? Porque hay muchas personas que piensan que el arbitraje de consumo a la fecha todavía no se implementa o no se aplica. Y esto no es cierto, porque viene funcionando, como les he mencionado, desde julio del 2016, sino que el mecanismo aún no es de conocimiento general, y eventos como este ayudan bastante a poder difundir esta información y que las personas tengan conocimiento de cómo pueden activar este sistema, ¿no? Este sistema de arbitraje de consumo. En el siguiente PPT van a poder ver un cuadro comparativo. Entonces, si Stephanie, puedes pasar la siguiente diapositiva, por favor. Ahí tenemos un cuadro en el que están en comparativo todos los mecanismos que les he mencionado, ¿no? Ahí hay un mecanismo adicional que también pertenece a las defensorías gremiales, como les mencioné, que es se les conoce como ALOS. Estos ALOS es un servicio vía teléfono que ofrecen también los gremios empresariales de los sectores que ya he mencionado, para poder promover una mediación entre los consumidores y los proveedores de estos sectores empresariales, ¿no? Para que lleguen a una solución, pero no hay un tercero que decide, como en las defensorías gremiales. Entonces, ahí tenemos los plazos, el costo de cada mecanismo y el tema de la indemnización, que resulta bastante importante para los consumidores, ¿no? Y si bien pueden ver que los mecanismos que he mencionado, que son de alguna manera autocompositivos, salvo el de Defensoría Gremial, que sí hay un tercero que resuelve, pero igual estamos en el ámbito privado, todos son gratuitos, ¿no? Y los plazos son bastante cortos, sin embargo, no se contempla la indemnización, ¿no? La institución, el Indecopi, lo que promueve es que antes de que necesites acudir a un tercero para que resuelva la controversia, utilices uno de estos 4 mecanismos que figuran en esta lámina, para resolver el conflicto o el problema que pueda haber entre el consumidor y el proveedor. Ya si no puedes, lo recomendable es ir al arbitraje de consumo o presentar tu denuncia administrativa. Y justamente por esta circunstancia es que los plazos son mayores, si se dan cuenta, ¿no? El arbitraje de consumo tiene un plazo para resolver de 45 días hábiles, mientras que en el procedimiento sancionador, si es un procedimiento sumarísimo, como les mencioné, cuando la cuantía del problema, del servicio, del producto es menor a 3 UITs, son
30 días hábiles para resolver, en primera instancia administrativa, hay una segunda instancia, 30 días hábiles más, en total hablamos más o menos de 60 días hábiles. Mientras que en el procedimiento ordinario tenemos 120 días hábiles para resolver en primera instancia administrativa y otros 120 que podría prolongarse si es que se van a segunda instancia administrativa. Si ustedes ven, a diferencia de los procedimientos sancionadores, el arbitraje de consumo es un mecanismo gratuito, ¿no? Y voy a ahondar en ese aspecto cuando toque ya las características propias del arbitraje de consumo. Y en el tema de indemnización también es interesante, porque en el arbitraje de consumo, como en cualquier otro tipo de arbitraje, sí se contempla el otorgamiento de indemnizaciones a los consumidores. Entonces, este es un tema bastante relevante respecto al arbitraje de consumo y por qué resulta atractivo hacia los consumidores y también porque es motivo muchas veces del temor de los proveedores para emplearlo, ¿no? Y esto es un tema también que vamos a ahondar más adelante. Siguiente PPT, por favor, Stephanie. Bueno, acá, en resumidas cuentas, tenemos el concepto de arbitraje de consumo. Es un mecanismo de solución de conflictos alternativo al procedimiento sancionador. Esa es su finalidad. No es ser una alternativa al servicio de atención de reclamos del Indecopi, ni a las defensorías gremiales, no a los servicios de ALOJ que brindan estos, sino al procedimiento sancionador. ¿Por qué? Por el tema de que acá también hay un tercero que resuelve, ¿no? Entonces su finalidad es resolver con carácter vinculante y produciendo efectos de cosas juzgadas los conflictos que puedan surgir entre consumidores y proveedores en el marco de una relación de consumo. Esto quiere decir que en el arbitraje de consumo se aplican las mismas reglas respecto a quién puede activar y quiénes son parte de la relación de consumo, al igual que en el procedimiento sancionador, porque a veces hay muchas consultas de, ¿y si yo soy una empresa también puedo utilizar el arbitraje de consumo? Bueno, si tú tienes la calidad de consumidor bajo lo dispuesto en el Código de Protección y Defensa del Consumidor, pues sí, podrás activar el arbitraje de consumo, pero si no cumples con estos supuestos que establece la norma, entonces no puedes emplear este mecanismo de solución de controversias. Entonces es importante tener muy claro este tema de que quienes pueden emplear este mecanismo tienen que ser parte de una relación de consumo. Esto es consumidor y proveedor bajo los términos establecidos en el Código de Protección y Defensa del Consumidor. Siguiente PPT, por favor. Bueno, ahora sí vamos a hablar de las características y vamos a empezar con el... Dale un clic más, porfa. Ya, que es voluntario. Como les mencionaba, no se puede obligar a las partes a utilizar el sistema de arbitraje de consumo. Tiene que ser voluntario. Esa es una de las características principales del arbitraje, salvo en el Perú, que es un caso excepcional del tema de contrataciones del Estado, donde sí el arbitraje es obligatorio. En el caso del arbitraje de consumo, al igual que en otros tipos de arbitraje, el arbitraje comercial, el arbitraje internacional, este es un mecanismo voluntario. Entonces, las partes tienen diferentes formas en que se pueden someter a este, pero tiene que estar expresamente su voluntad de utilizarlo. La siguiente característica es que es gratuito, como les mencionaba. ¿Qué sucede con el arbitraje comercial? En el arbitraje comercial, las partes asumen el pago de los honorarios de los árbitros y si están dentro de un centro de arbitraje llevando a cabo el proceso, entonces también pagan tasas administrativas, ¿no?, del proceso. En el caso del arbitraje de consumo no sucede eso. Los honorarios de los árbitros son asumidos por la propia institución, por el Indecopi. Y como han visto en el PPT anterior, no hay una tasa que tengan que pagar los consumidores para activar el sistema. Entonces es totalmente gratuito. Incluso dentro de la última modificatoria al reglamento, lo que se ha establecido es de que no hay condena por pago de costas y costos, ¿no? Lo que es lógico porque al no haber ninguna tasa, nada no sería necesario. Y también para no crear malos incentivos de que las partes empleen los servicios de abogados, de terceros, para emplear este sistema. ¿Por qué? Porque lo que nosotros queremos es que el proceso se resuelva de manera rápida y de una forma muy sencilla, que justamente es la siguiente característica que vamos a ver acá, ¿no? En el arbitraje de consumo, al igual que en el procedimiento sancionador,
no es necesaria la defensa cautiva, como llamamos los abogados, ¿no? Esto es que tengas que venir acompañado de un abogado para que pueda defenderte. Eso no es necesario en el arbitraje de consumo ni en el procedimiento sancionador. En ese sentido, el tema de no considerar pago de costas y costos va en esa línea, de hacer sencillo el procedimiento. Muchas veces los abogados tenemos, lamentablemente, mucha cultura litigiosa, y en vez de llegar a soluciones rápidas, ponemos trabas para que los procesos o los procedimientos se alarguen, y esto finalmente no afecta a las partes mismas, ¿no? Quienes tienen que incurrir en gastos para pagar los honorarios de los abogados, el tiempo, el estrés que implica estar en un proceso, y finalmente una solución que llega tarde, pues no te ayuda en mucho, ¿no? Justicia que tarda no es justicia, ¿no? Hay un lema bastante conocido. La siguiente característica del arbitraje de consumo es, como les mencionaba, que es vinculante. ¿Qué sucede? La decisión a través de la cual se resuelve el problema entre el consumidor y el proveedor se conoce como laudo. Y el laudo tiene unas características especiales, que es que tiene carácter de cosa juzgada. ¿Esto qué quiere decir? Que tiene los mismos efectos que una sentencia judicial, ¿no? Entonces, es vinculante para las partes. O sea, tiene más peso que incluso una resolución final de un órgano resolutivo del INDECOPI. Porque ustedes tienen, por ejemplo, en el procedimiento sancionador, la primera instancia, en el sumarísimo, el jefe del órgano de resolutivo de procedimiento sumarísimo. Se emite una resolución final, pero esta resolución final puede ser apelable, ¿no? Te vas a segunda instancia, y en segunda instancia la comisión, o en el caso del procedimiento ordinario, la sala de protección al consumidor, va a emitir una resolución final. Y esta resolución final agota la vía administrativa, pero el fondo tú todavía lo puedes seguir discutiendo en el Poder Judicial a través de una acción contencioso administrativa. Entonces, tienes el procedimiento sancionador en el ámbito administrativo, y luego puedes también tener un proceso judicial en el que se van a discutir también las pretensiones del consumidor, del proveedor, ¿no? El fondo de la controversia. Mientras que en el arbitraje de consumo no es así. ¿Qué pasa? En el arbitraje de consumo se resuelve sobre el fondo, y de ahí, si es que alguien quiere que se modifique lo señalado en el arbitraje de consumo, no es esto posible, salvo que estén dentro de las causales de anulación del laudo arbitral que establece la Ley General de Arbitraje, que es el Decreto Legislativo 1071, y que tendría que resolver ya la sala especializada en lo civil del Poder Judicial, ¿no? Y no va a entrar a tallar sobre el fondo de la controversia, sino va a haber aspectos formales que puedan haberse incumplido dentro del proceso arbitral, y por lo que podría ser anulado el laudo arbitral. Entonces, las posibilidades de que esta decisión que tome el tribunal arbitral en un arbitraje de consumo pueda no ser vinculante a las partes, no es similar a la del procedimiento sancionador. ¿Y qué sucede muchas veces en el procedimiento sancionador, en temas de protección al consumidor? Es que es un mínimo de porcentaje de casos que finalmente cambian el criterio en segunda instancia, o cambian el criterio dentro del proceso judicial. Entonces, simplemente se ha alargado el proceso o el procedimiento administrativo por alargarlo, ¿no? Esto no se da en el arbitraje de consumo. Tienes una decisión única y solamente bajo un procedimiento de anulación del laudo arbitral puede dejarse sin efectos, ¿no? Pero mientras esto no suceda, los efectos de este laudo se exigen para ambas partes. Siguiente característica es el tema de la rapidez. Como vieron en el cuadro, si nosotros comparamos con los mecanismos autocompositivos, bueno, estos son mucho más cortos en la medida de que no necesitas que un tercero evalúe los argumentos de ambas partes y resuelva, ¿no? Pero si nos ponemos en comparación con el procedimiento sancionador, los plazos sí son más cortos dentro del arbitraje de consumo. ¿Por qué? Porque en el arbitraje de consumo solo es una instancia, como mencionaba, y son 45 días hábiles desde que se admite la solicitud de arbitraje o la demanda arbitral hasta que se emite el laudo arbitral. Mientras que en el procedimiento sumarísimo tenemos 30 días hábiles
pareciera un plazo menor al establecido en el arbitraje de consumo, pero tenemos una segunda instancia, que son 30 días hábiles más, ¿no? Y el interín entre que se resuelve en primera instancia y es elevado el expediente a la segunda instancia, que es un plazo que no se contabiliza dentro de lo señalado en las normas. Entonces, estamos hablando de más de 60 días hábiles en el caso de los sumarísimos. En los ordinarios sí la diferencia es totalmente notable, porque hablamos de que en la primera instancia son 120 días hábiles para resolver. Entonces, esto es una característica bastante positiva en el arbitraje de consumo, que lo diferencia y le da una ventaja frente al procedimiento sancionador, ¿no? La siguiente característica es que es confidencial. ¿Qué sucede con el arbitraje? Disculpen, en general, es que por norma general, todo tipo de arbitraje es confidencial. Entonces se tiene que reservar la identidad de las partes, incluso las partes o las secretarías arbitrales y los árbitros no deben revelar la información, salvo que ambas partes hayan aceptado o hayan decidido que ésta sea revelada. Si no, esto debe ser totalmente confidencial. Es una característica intrínseca del arbitraje en general, no solo del arbitraje de consumo. No obstante esto, me gustaría precisar que nosotros sí tenemos publicados los laudos arbitrales dentro del portal del Indecopi, ¿no? En el buscador de resoluciones, donde pueden hallar las resoluciones administrativas de las salas del tribunal, de las comisiones, también pueden hallar los laudos arbitrales. Pero ¿qué sucede con estos laudos que están anonimizados? Es decir, que ustedes pueden conocer el contenido de los laudos arbitrales, quién ha sido el árbitro que ha resuelto, pero no tienen acceso a las partes. No conocen, no saben porque no se identifica, está borrada esta parte de quiénes son los nombres de las partes, del proveedor, del consumidor y todo los aspectos que estén relacionados a esos temas con la finalidad de preservar la confidencialidad, pero a la vez también de favorecer el tema de la predictibilidad, que es un tema que bastante ha sido criticado en el tema de arbitraje de consumo, y que es lo que genera que muchos de los proveedores no empleen el sistema, ¿no? ¿Qué sucede? ¿No? Señala el proceso arbitral que se puede contemplar indemnizaciones. Como no tenemos un backup de laudos arbitrales emitidos, entonces los proveedores ni los consumidores saben cómo se resuelve en este aspecto en materia de protección al consumidor. Entonces esto genera un temor en los proveedores. Con la finalidad de erradicar estos falsos temores, es que nosotros hemos promovido que los laudos puedan ser publicados para que vean cómo es que los árbitros evalúan y determinan los montos indemnizatorios, ¿no? Y ahí podrían llegar a conclusiones bastante interesantes. Hay casos en los que los consumidores han tenido la razón, pero no han acreditado el daño o perjuicio económico que se le ha causado. Entonces se le ha dado la razón, pero lamentablemente no se le ha otorgado una indemnización porque no acredita. Entonces los árbitros no pueden resolver sobre la base de la nada, ¿no? Igualmente ha habido casos donde sí se ha acreditado el daño y perjuicio de los consumidores, pero en los que no se ha otorgado el total del monto señalado por el consumidor, porque lamentablemente a veces se crean expectativas falsas, ¿no? De que es tanto por N cosas y no necesariamente se acreditan debidamente en el proceso. Entonces, el arbitraje de consumo, los árbitros que forman parte de nuestro registro único de árbitros son bastante cuidadosos en esta materia. Entonces, yo los invito a que entren al buscador de laudos, que está en el buscador de resoluciones del portal del Indecopi, para que puedan ver cómo es que han resuelto nuestros árbitros. También es interesante ver en este buscador que muchos de los casos de arbitraje de consumo han terminado conciliando. Hay una etapa, y de los que les voy a hablar también más adelante, en la que pueden conciliar las partes y realmente el que intervenga un profesional de la calidad de nuestros árbitros dentro de la conciliación ayuda mucho a que realmente lleguen a una solución. No es lo mismo que otro tipo de mediadores o de conciliadores que intervengan a alguien con el conocimiento y la experiencia de un árbitro. Pero eso quisiera comentarlo más adelante. La siguiente característica del sistema es, bueno, el tema de las indemnizaciones, que ya lo hemos tocado y que se diferencia del procedimiento sancionador, donde solo pueden recibir
una medida correctiva a los consumidores, ¿no? Y bueno, la última característica es que es libre de multas, ¿no? Para los proveedores esto resulta algo ventajoso. No tienen nuestros árbitros el poder coercitivo que pueden tener los órganos resolutivos del INDECOPI, que ven los procedimientos administrativos. En ese sentido no pueden imponer multas, ¿no? Entonces es una con otra, ¿no? No hay multas para los proveedores, pero sí hay la posibilidad de que tengan que pagar una indemnización, ¿no? Entonces es una forma de equilibrar este tema en el arbitraje de consumo. Bueno, el siguiente tema que vamos a tratar es cómo se activa el arbitraje de consumo, y quisiera también hacer énfasis en cómo se ha estado realizando durante esta etapa de aislamiento social obligatorio. Entonces, en el siguiente PPT vamos a ver que únicamente puede activar el sistema de arbitraje de consumo el consumidor. Entonces, el consumidor acude a la Junta Arbitral de Consumo. ¿Qué es la Junta Arbitral de siguiente, por favor, Stephanie? Acude a la Junta Arbitral de Consumo. La Junta Arbitral de Consumo es el centro de arbitraje, ¿no? Somos los que nos encargamos de administrar las solicitudes de arbitraje. ¿Qué sucede normalmente en el arbitraje, en general? Que una de las partes, la demandante, presenta su solicitud de inicio de arbitraje y tras verificar de que realmente hay un convenio arbitral, se le da un plazo para presentar la demanda arbitral al demandante. En el caso del arbitraje de consumo, no hacemos esto con la finalidad de hacer más sencillo el proceso. Entonces, nosotros lo que hemos elaborado es un formato de solicitud de inicio de arbitraje, que está disponible también en el portal del consumidor, ¿no? Que por ahí lo he apuntado también, pero si no, es www.consumidor.gov.pe. En este portal está el formato de solicitud de inicio de arbitraje, que no es otra cosa que la demanda arbitral, sino que se ha elaborado en un aspecto de formato para que sea bastante práctico para el consumidor. El consumidor coloca sus datos, coloca los datos del proveedor y luego se tiene que indicar qué es lo que desea obtener, adquirir, es decir, las pretensiones de su demanda arbitral, los medios probatorios que está adjuntando, ¿no? Esto es los documentos, videos, contratos que pueda tener. Y bueno, puede también proponer al árbitro que quisiera que resuelva la controversia, y todo esto está en un formato bastante amigable. Entonces, esta solicitud se puede presentar vía virtual o vía presencial. Actualmente presencialmente no se puede, ¿no? En general, en líneas generales, se podía de ambas maneras. ¿Qué ha sucedido durante este tiempo de aislamiento? Que nosotros hemos estado recibiendo solicitudes de arbitraje y las hemos recibido a través del correo electrónico de la Junta, que es arbitrajedeconsumo@indecopi.gov.pe. Este correo electrónico está activo. Nosotros, los funcionarios del Indecopi, nos encontramos trabajando remotamente, y también la Junta Arbitral de Consumo, que somos el ente encargado de administrar, de dar trámite a estas solicitudes de arbitraje. Entonces, nosotros, una vez que recibimos esta solicitud arbitral, vía virtual, vía correo electrónico o también vía mesa de partes virtual, del Indecopi, que también está disponible en el portal del Indecopi, ¿qué hacemos? Verificamos la voluntad del proveedor. Y eso es lo que sigue acá, verificamos que haya voluntad del proveedor. Como les he mencionado, la voluntad es un tema trascendental en el arbitraje de consumo. El consumidor, entonces, ¿cómo demuestra su voluntad? Dirán ustedes, bueno, con el hecho de presentar tu solicitud, tú ya estás mostrando tu intención de que este conflicto sea resuelto a través del arbitraje de consumo. Entonces, para él, el solo hecho de presentar la solicitud es suficiente para demostrar su voluntad. Luego nosotros verificamos que haya voluntad del proveedor. Si vemos que sí hay voluntad del proveedor, procedemos a conformar el tribunal arbitral. Por Stephanie, dale ahí un par de clics. Conformamos el tribunal arbitral, y si no hay voluntad del proveedor, entonces tenemos que rechazar la solicitud de arbitraje. Disculpen, se me seca la garganta. Entonces rechazamos la solicitud de arbitraje. Y en este rechazo le indicamos al consumidor que tiene las otras vías para resolver su controversia. Lamentablemente el arbitraje es así, es voluntario. Entonces todo esto se demora unos 5 o 7 días hábiles el consumidor en poder saber si su solicitud de arbitraje ha sido aceptada o rechazada. Ahora, ¿cómo verificamos la voluntad del proveedor? Eso está en la siguiente diapositiva. Y uno es
que éste esté adherido al sistema de arbitraje de consumo. Ahí me gustaría hacer una acotación sobre este tema de la adhesión y te pediría, Stephanie, que le des un clic más. ¿Qué pasa con la adhesión? La adhesión es una suerte de afiliación que hacen los proveedores al sistema de arbitraje de consumo. Entonces, esta afiliación implica que ellos realizan una oferta pública a sus clientes. Por si acaso yo estoy adherido al sistema de arbitraje de consumo y si algún cliente mío tiene algún conflicto, puede presentar su solicitud ante la Junta Arbitral y yo de facto voy a emplear el sistema. Ya nadie me va a consultar si deseo o no emplear el sistema porque yo ya estoy adherido al sistema de arbitraje de consumo. Ahora, esta adhesión puede limitarse por parte del proveedor. Ese es un procedimiento aparte que hacen muchos proveedores. ¿Qué pueden limitar los proveedores? El plazo de adhesión, ¿no? Puede venir un proveedor y decir, yo quiero participar del sistema, voy a probarlo, me voy a adherir por un año, que es lo mínimo, o 18 meses o 2 años, y voy a participar este sistema por este tiempo. Entonces, esa es una forma de adherirse. Otra forma es precisando líneas de productos. Yo soy una tienda de retail y tengo diferentes productos, y además de esto, por ejemplo, tengo una tarjeta de crédito que es especial para mi tienda por departamento. En este caso, yo como proveedor solamente me voy a adherir por estas líneas de productos y los temas de tarjeta de crédito los excluyo, ahí será caso por caso o que eso se vea en otro tipo de procedimientos, el procedimiento sancionado. Entonces, esa es una opción también que tienen los proveedores. ¿Qué sucede con estos proveedores que limitan el tema del plazo, la línea de productos y también pueden limitar los montos indemnizatorios? No pueden colocar topes de indemnización. Ahora, muchas veces en este caso de los topes de indemnización, las personas me dicen, pero ¿qué sucede si los proveedores colocan de tope de indemnización 0? Eso es lo que se diría coloquialmente meterle cabe al sistema. El sistema de arbitraje de consumo es un sistema voluntario. Si los proveedores plantean topes de indemnización irrisorios, lo que va a suceder es que los consumidores van a dejar de presentar solicitudes de arbitraje. Y si dejan de presentar solicitudes de arbitraje, el sistema no funciona. Entonces, lo que se promueve es que las adhesiones se puedan dar de forma limitada con la finalidad de que los proveedores tengan seguridad, certeza sobre cuánto es el monto máximo que por el cual podrían ser obligados a indemnizar al consumidor y no tengan temores de que se les van a poner indemnizaciones exorbitantes, ¿no? Como es lo que sucedía mucho antes de la modificatoria del reglamento o la emisión del nuevo reglamento del sistema de arbitraje de consumo. Pero esto es un tema para incentivar que hayan más proveedores que utilicen el sistema, más no para favorecerlos, ¿no? Entonces eso sí me gustaría dejarlo en claro porque a veces hay este tipo de críticas y no se toma en cuenta que ese es un sistema voluntario y en cuanto una de las partes se vea más favorecida que la otra, el sistema deja de funcionar. Pero se le da oportunidades y posibilidades al proveedor para que pueda limitar su adhesión y esto es bastante interesante porque hasta la fecha nosotros tenemos 3 empresas que se han adherido de forma limitada, pero ninguna ha limitado el tema de indemnización. Lo que han limitado es la materia sobre la cual se podrá resolver en el arbitraje de consumo. Ahora, ¿qué sucede con las empresas que están adheridas? ¿Cómo yo como consumidor puedo identificar qué empresa está adherida al sistema? Por el uso del logo de arbitraje de consumo. Las empresas que están adheridas de forma limitada tienen el logo de arbitraje de consumo con la precisión adhesión limitada. Las que están de forma ilimitada tienen solamente el logo de arbitraje de consumo y lo pueden identificar en la página web o también en los bueno, ahorita no hay establecimientos abiertos, pero hay empresas que sí lo han implementado dentro de sus establecimientos. Entonces es bastante interesante cómo es que funciona este tema de la adhesión. Normalmente a las empresas les atrae mucho por la cuestión comercial, ¿no? Porque lo ven como una mejora de su imagen empresarial, ¿no? Entonces, esto es una de las formas en que un proveedor manifiesta su voluntad de emplear el arbitraje de consumo. Entonces, nosotros como Junta Arbitral verificamos cuando recibimos una solicitud de arbitraje si el proveedor está adherido al sistema. Si está adherido, entonces conformamos tribunal arbitral. Ahora, si no está adherido, procedemos a verificar si hay convenio arbitral, que es el segundo punto de este PPT.
El convenio arbitral no es otra cosa que un acuerdo entre las partes, entre el consumidor y el proveedor, en el que han indicado: yo deseo utilizar el arbitraje de consumo para resolver mi controversia. Ahora, ¿qué señala el reglamento del sistema de arbitraje de consumo? Que el acuerdo donde conste este convenio arbitral tiene que ser un documento aparte del contrato de consumo. ¿Por qué? Porque el consumidor tiene que tener pleno conocimiento que está indicando que para cualquier controversia va a utilizar el arbitraje de consumo y no se sienta engañado, sorprendido una vez que surge el conflicto de que únicamente está posibilitado emplear el arbitraje de consumo. Entonces, esto expresamente se ha determinado en el reglamento y se promueve que el acuerdo sea en un documento aparte. Ahora, el hecho que sea un documento aparte no quiere decir que los acuerdos puedan ser solamente escritos y en papel. Tenemos, por ejemplo, a la empresa Renzo Costa, que implementó la suscripción del convenio arbitral a través de las tablets que tienen en sus establecimientos comerciales. Entonces, a los clientes que venían y compraban, les decían que si estaban interesados en suscribirse al convenio arbitral, porque tienen este mecanismo, ¿no?, al que están adheridos, para poder utilizarlo. Porque esta es una empresa que, además de estar adherida, suscribe convenios arbitrales con sus consumidores para que sí o sí siempre tengan que venir al arbitraje de consumo. Entonces, se les señalaba eso en el establecimiento comercial, los consumidores podrían aceptar o no, llenaban la tablet y les llegaba una confirmación a su correo electrónico del convenio arbitral suscrito. Ahora, hay otras formas en que también se puedan dar convenios arbitrales sin necesidad de que haya una firma, una rúbrica, y es a través, por ejemplo, del intercambio de correos electrónicos, de comunicaciones entre consumidor y proveedor, en el que indiquen que quieren utilizar el arbitraje de consumo para resolver su problema. Entonces, esto también está amparado por la norma, por el decreto legislativo 1071, y es bastante interesante, ¿no? O sea, ya el hecho de que la persona esté identificada, diga que desea utilizar el arbitraje, y que haya otra parte que acepte esta circunstancia o que diga: sí, estoy totalmente de acuerdo, ya genera un convenio arbitral. Entonces, nosotros también verificamos eso como junta. No está adherido el proveedor, entonces veamos si hay algún acuerdo, si se adjunta algún medio probatorio respecto a que hay un convenio arbitral. Si hay, se conforma el tribunal arbitral. Si no hay, entonces procedemos al tercer paso para verificar la voluntariedad de la empresa, que es enviarle una comunicación al proveedor, indicándole que hay un consumidor que desea emplear el sistema de arbitraje de consumo. Entonces, el proveedor tiene un plazo para responder e indicarnos si para ese caso concreto desea emplear el sistema. A esto nosotros lo conocemos como aceptación caso por caso o para un caso concreto, ¿no? Entonces, el proveedor que no está adherido, que no tiene un convenio arbitral, podrá indicar si es que desea utilizar el arbitraje de consumo para resolver la controversia o no. Lo interesante de este tema es de que a la fecha la mayoría de los procesos arbitrales que nosotros hemos tenido en la Junta Arbitral se han dado a través de esta tercera forma, de la aceptación para cada caso concreto, ¿no?, por las empresas. Entonces es bastante interesante cómo viene funcionando hasta la fecha el sistema. Lo ideal es que las empresas estén adheridas, ¿no?, o que implementen el tema del convenio arbitral. Pero esto recién se está dando, recién las empresas están conociendo un poco más cómo funciona. Si bien ya cumplimos dentro de 2 días va a cumplir 1 año el nuevo reglamento del sistema de arbitraje de consumo, muchos proveedores y consumidores todavía no tienen conocimiento de lo que esto regula. Entonces, estamos en esa fase, ¿no?, de enseñar, de promover el uso de este sistema de arbitraje de consumo. Ahora, vamos a pasar ya a la siguiente lámina. Stephanie, por favor, si me ayuda. ¿Qué sucede cuando hay voluntad del proveedor? Voy a avanzar un poco más rápido porque me están diciendo que tengo hasta las 6:50. Esto es algo muy importante. ¿Qué sucede? Que el tribunal arbitral siempre o casi siempre va a ser formado por un solo árbitro. O sea, es lo que conocemos como tribunal arbitral unipersonal. Este tribunal arbitral unipersonal está conformado o se le establece así en la norma con la finalidad de agilizar los procesos arbitrales, ¿no? ¿Por qué? Porque coordinar con 3 árbitros que no trabajan en Indecopi, que son profesionales independientes, hace que un proceso se alargue un poco más. Con el anterior reglamento eran 90 días hábiles para resolver y
se daba la posibilidad de que haya tribunal colegiado o unipersonal según la cuantía. Con el nuevo reglamento no es así. Siempre, por regla general, será un solo árbitro el que resuelva la controversia. Y solamente podrá ser colegiado cuando las partes, el consumidor y el proveedor, se hayan puesto de acuerdo en que sea así y que la cuantía del proceso, es decir, el valor del producto o servicio, supere las 3 unidades impositivas tributarias. Si no se da esa circunstancia, entonces va a ser unipersonal. Ahora, ¿de dónde elegimos o seleccionamos los árbitros que van a conformar el tribunal? Bueno, eso está en el siguiente PPT. Nosotros tenemos un registro único de árbitros que está conformado por 3 sectores. Nosotros sacamos una convocatoria, justamente actualmente estamos en una convocatoria abierta que ha sido suspendida por el tema del aislamiento social y que va a vencer en la semana del 10 de junio. ¿Y qué pasa? Esta convocatoria se lanza a entidades públicas, a asociaciones de consumidores y a gremios empresariales. En este caso, en la que estoy comentando actualmente, solamente se ha lanzado a entidades públicas. Pero las convocatorias se pueden lanzar a estos sectores. ¿Para qué? Para que propongan profesionales para conformar el registro único de árbitros. Entonces nosotros tenemos un registro único de árbitros conformado por profesionales propuestos por entidades que forman parte del Consejo de Protección al Consumidor, entidades públicas, por asociaciones de consumidores y por organizaciones empresariales. ¿Qué sucede? Cuando nosotros conformamos un tribunal arbitral unipersonal, siempre, en todos los casos, el árbitro tendrá que ser elegido de los propuestos por entidades del Consejo Nacional de Protección del Consumidor. Solo podrán seleccionarse profesionales de los propuestos por asociaciones de consumidores y por gremios empresariales cuando estamos ante un tribunal arbitral colegiado, que es la excepción, como les he mencionado, ¿no? Entonces eso sí me gustaría que quede claro. Y por esa es la razón que la convocatoria actual es solo para entidades públicas, porque lo que necesitamos es robustecer y tener más profesionales dentro de esta lista, porque por regla general los árbitros que se designan son de esta lista. Entonces esa es la finalidad de que, o el por qué esta convocatoria ha sido lanzada solo para las entidades del Consejo Nacional de Protección del Consumidor. Siguiente, por favor, Stephanie. Bueno, acá brevemente tenemos las labores que realiza el Tribunal Arbitral. En el siguiente PPT podemos ver que el Tribunal Arbitral, una vez que ya está conformado, lo que procede a realizar es la admisión de la solicitud de arbitraje. Dado que esta se hace en un formato, lo usual es que sí cumpla con todos los requisitos, ¿no? Se le da 5 días hábiles al proveedor para que conteste, como en un proceso judicial. Conteste el proveedor y de ahí el tribunal arbitral determina si se va a dar una audiencia única o no. Actualmente en todos los casos se han dado audiencias únicas y lo interesante de esto es que mucho antes de que sucediera esto de la pandemia todo, en el caso del arbitraje de consumo las audiencias se realizaban vía virtual, sobre todo cuando teníamos casos en provincia, ¿no? Porque nosotros recibimos solicitudes de arbitraje de cualquier parte del país, porque lo que prevalece aquí es la voluntariedad. Entonces, si bien solo hay una junta arbitral de consumo dentro, que funciona en Lima, tenemos la capacidad para recibir de cualquier parte del país. Entonces, esto se realiza virtualmente y luego de la audiencia única, si es que se da, tenemos la emisión de la decisión final o laudo. Todo esto debe durar 45 días hábiles. Ahora, lo interesante sobre este tema es de que actualmente en otros mecanismos de solución de controversias están viendo cómo digitalizar los expedientes, ¿no? de las controversias que hay de los consumidores y proveedores. En el caso del arbitraje de consumo, como trabajamos con profesionales que no están en Indecopi, que son independientes nuestros árbitros, entonces la digitalización se da desde el primer momento, porque todos los expedientes se los facilitamos vía virtual. Entonces ese es un paso adelante que ha estado este mecanismo de solución de controversias, de recibir solicitudes de arbitraje por correo electrónico, el tema de que el expediente ya esté digitalizado, cosa que, por ejemplo, en el caso del procedimiento sancionador, va a traer atraso en los procedimientos, porque hay que digitalizar los procedimientos para que puedan trabajar remotamente. Y acuérdense ustedes que en el decreto supremo solamente se ha habilitado la posibilidad que hasta el 40% pueda acudir presencialmente a trabajar del sector público. Entonces, si no está al 100% trabajado, va a haber una etapa en que tengan que digitalizar los expedientes para que se puedan trabajar remotamente. Felizmente y gracias a las acciones que ha tomado la Junta Arbitral de que se implementó, esto no va a ser un inconveniente para nosotros. Es más, durante este lapso
que los plazos han estado suspendidos, se han emitido laudos arbitrales, porque esa capacidad nos da el que todo esté virtualizado. Ahora, en el siguiente PPT, y ya estoy entrando a la parte final, quisiera comentarles sobre los proveedores que participan del sistema. Actualmente tenemos 65 proveedores. En el siguiente PPT pueden ver algunos de ellos, ¿no? Los más conocidos. Esos son los sectores a los que pertenecen, ¿no? En el siguiente PPT también está cómo es que pueden adherirse al sistema, ¿no? Ahí pueden observar el logo de arbitraje de consumo, que ese es el logo que los identifica, ¿no? Ahora, si ustedes quieren conocer a todos nuestros proveedores, pueden revisar el registro de proveedores que está en el portal del consumidor, ¿no? Y en el portal del Indecopi hay un enlace que te redirige al de protección, al del portal del consumidor, y ahí pueden conocer por sector quiénes forman parte de nuestro sistema, ¿no? En la siguiente PPT también pasamos ya a un siguiente tema para finalizar, la cuestión de las ventajas del arbitraje de consumo, ¿no? Como primera ventaja, tenemos para los proveedores que se evita la imposición de las sanciones. Y el hecho de que no te impongan sanciones implica que no te vas a un registro de infractores, que es el mira a quién le compras, ¿no? Entonces, la reserva y esto funciona junto con la confidencialidad, que también es una ventaja que mencionamos. El hecho de que no te sancionen, aparte de que te ahorra un monto que tendrías que entregar al Estado, también lo que genera es una ventaja respecto a tu imagen empresarial, porque no vas a este registro en el que se publica todos los infractores y el monto de la multa y toda esta información que se puede acceder a través de la herramienta Mira a quién le compras. La siguiente ventaja es que no se condena a ninguna de las partes al pago de costas y costos. Esto ya lo he mencionado, así que no voy a ahondar más en ese tema para poder dar pase a las preguntas. La otra ventaja es el tema de la confidencialidad. Igual quisiera recalcar el tema de que no pierdan la oportunidad, sobre todo si son abogados y están investigando sobre la materia, de buscar los laudos arbitrales para que puedan ver cómo han estado resolviendo nuestros árbitros. Otra ventaja del sistema es el hecho que es excluyente el procedimiento sancionador. El Código de Protección y Defensa del Consumidor es claro. El sometimiento voluntario del consumidor al sistema de arbitraje de consumo excluye la posibilidad de que pueda presentar una denuncia administrativa. Entonces, si el consumidor ya vino por el arbitraje de consumo a resolver su problema o el inconveniente que tiene con el proveedor, si no está de acuerdo con la resolución, no es que voy luego al procedimiento sancionador. No, es excluyente y eso lo dice expresamente el código. La siguiente ventaja es, bueno, que te permite el ahorro de tiempo y recursos y se amolda totalmente a lo que estamos viviendo actualmente, ¿no? Nosotros siempre poníamos ahorro de tiempo y recursos porque decíamos, ya no tienes que acudir a la institución, todo está virtual, ¿no? No hay necesidad de tener que estar yendo o esperando que la notificación llegue a tu domicilio, porque puedes poner el correo electrónico y te llegue inmediatamente. Y bueno, eso se amolda totalmente a la nueva normalidad a la que nos vamos a tener que acostumbrar. La siguiente ventaja es, bueno, que la tramitación es ágil y rápida. Otra cuestión también muy importante, que a veces no se da necesariamente en los sancionadores, es que la Junta Arbitral, al ser un tercero realmente independiente, porque tenemos el árbitro que resuelve y a las partes. La Junta Arbitral, los que trabajamos en la Junta Arbitral, yo que estoy a cargo de la Secretaría Arbitral, no somos quienes vamos a resolver. Entonces, nosotros sí podemos dar apoyo en el tema administrativo a las partes, ¿no? Esta es la etapa que viene, tiene que presentar tal documento, necesito una facilidad para que se modifique la fecha de la audiencia única, entonces se puede promover el diálogo sin que estés directamente contactándote con la persona o con el tercero que va a resolver. Entonces eso es bastante interesante, la flexibilidad que tiene el arbitraje de consumo y que va de la mano con la sencillez y con el fin de que no existan abogados, ¿no? Que tengas que buscar el asesoramiento de ellos, porque tienes a la Secretaría Arbitral que te puede dar la información respecto a cómo va el proceso y cuáles son las etapas, ¿no? Que siguen o que vienen o qué es lo que va a seguir o cuál es la siguiente acción del árbitro. En la siguiente ventaja, tenemos que los tribunales arbitrales están conformados por profesionales especialistas, y ahí se me pasó decirlo en el PPT anterior,
nuestros árbitros forman parte del registro único de árbitros que también está disponible en el portal del consumidor. Entonces ahí pueden conocer, está la reseña de los consumidores. Es importante que tengan en cuenta que quienes actualmente están resolviendo son los propuestos por las entidades públicas. En este caso, esa convocatoria fueron propuestos por el propio Indecopi. Entonces, ellos son los árbitros que actualmente resuelven los procesos. Los árbitros de la lista de asociaciones de consumidores y gremios muy esporádicamente son llamados cuando se cumplen estas dos condiciones que les mencioné hace un momento. Y creo que es la última o la penúltima ventaja. Bueno, en el caso de los proveedores adheridos, el uso del logo mejora su imagen empresarial. Si yo como consumidor veo dos empresas que ofrecen el mismo servicio o el mismo producto y veo que una emplea el sistema de arbitraje de consumo, está adherida, entonces yo como consumidor siento, o mi perspectiva es de que esta empresa realmente se preocupa por dar solución a los problemas que puedan surgir. Entonces me brinda otra alternativa, porque el hecho de que una empresa esté adherida no significa que el consumidor obligatoriamente tiene que ir al arbitraje, pero me da esa oportunidad. Entonces ya con el solo hecho de que me esté dando esta nueva posibilidad, yo siento que es una empresa más confiable, más seria, y no genero pues un enemigo luego de la controversia, como sucede cuando tenemos una empresa, un proveedor con el que hay un inconveniente y que patee el proceso lo más que pueda, pese a que no tiene la razón, ¿no? Bueno, en el siguiente PPT, no, y esta es la última ventaja, bueno, es que constituye una herramienta eficiente para la solución de controversias en materia de consumo, ¿no? Eso sí, creo que con las ventajas que he mencionado queda claro que es mucho más, que ofrece más ventajas que el propio procedimiento sancionador, ¿no? Y ojalá que hayan podido captar esta circunstancia que muchas veces no se ve, ¿no? Se critica, pero no se sabe cómo funciona el sistema de arbitraje de consumo, y espero que con esta exposición haya quedado claro. Finalmente termino con las conclusiones, que son brevísimas para pasar a las preguntas, para no dejar de responderlas. Uno es que el arbitraje es un mecanismo alternativo. Hay que acordarnos que se caracteriza por ser voluntario, gratuito, rápido y tiene carácter vinculante. Eso es lo principal que se deben de llevar de esta exposición. La segunda conclusión es que en este tema, en esta nueva normalidad a la que nos enfrentamos, este es un mecanismo flexible que nos ayuda bastante a tener una oportunidad de resolver la controversia con tu proveedor sin tener tantos pasos previos o procedimientos engorrosos, largos, que se tienen que sujetar a diferentes disposiciones, como la ley del procedimiento administrativo general y todo. Entonces, esta flexibilidad ayuda mucho a que los consumidores y proveedores, con estas nuevas disposiciones que se dan ante esta nueva realidad que nos enfrentamos, se puede igual resolver los problemas que puedan darse. Y por último, es respecto del laudo arbitral, que sí me gustaría que se lleven en claro que es inapelable y que el conflicto se resuelve de manera definitiva. Entonces ya no tienes un procedimiento largo para que te digan lo mismo que te dijo la primera instancia, o para que en el proceso judicial te digan lo mismo que te dijo la entidad administrativa, ¿no? Entonces esto es bastante importante. Y ahora, mientras pasan las siguientes diapositivas, voy a ir respondiendo las preguntas, ¿no? Una pregunta es, ¿las audiencias de arbitraje podrán ser visualizadas públicamente? No. Como les digo, hay un tema de confidencialidad y visualizar públicamente las audiencias significaría exponer a las partes a que se revele su identidad. Segundo, ¿cómo proceder ante el incumplimiento del laudo arbitral por parte del proveedor? Ahí tienes dos herramientas. Una es, puedes presentar tu denuncia administrativa por incumplimiento del laudo arbitral ante el órgano resolutivo de procedimientos sumarísimos del Indecopi. Este es un procedimiento express más corto dentro del sumarísimo por incumplimiento del laudo arbitral. Esa es una forma. Y la otra forma es que puedes solicitar la ejecución del laudo arbitral en la vía judicial, ¿no? Esas dos formas tienes de que se pueda ejecutar el sistema de arbitraje, lo que se señala en el laudo arbitral. La tercera pregunta es, ¿los laudos de la Junta Arbitral son revisables a través de una nulidad ante el Poder Judicial? Hay, como les mencioné, un proceso de anulación del laudo arbitral, pero son por causales taxativas establecidas en el Decreto Legislativo 1071, ¿no? Que es, por ejemplo, temas de que no ha habido debida notificación, que se ha procedido a conformar el tribunal arbitral sin que haya voluntad de las partes. Entonces son temas muy propios
del procedimiento, de las características del proceso arbitral. Difícilmente a través de estos mecanismos se evalúa el fondo de la controversia, ¿no? Son temas más de forma. La pregunta número 4 es, ¿puedo iniciar un arbitraje de consumo y seguidamente un procedimiento sancionador o viceversa? La ley expresamente lo prohíbe. Eso creo que lo resolví con el tema de las ventajas, es excluyente. Te vas a un procedimiento o te vas a otro, ¿no? La finalidad de implementar sistemas como el arbitraje de consumo es que sea una alternativa al sancionador, no que el consumidor tenga las dos vías para poder resolver y ver en cuál le dan la razón. No, es una u otra porque los dos son mecanismos eficientes de resolver los problemas, ¿no? Entonces, eso sí me gusta dejar en claro. En los laudos arbitrales se pueden dictar medidas correctivas independientemente de las indemnizaciones, por supuesto. ¿Por qué? Porque el arbitraje, al igual que un proceso arbitral, el arbitraje de consumo, al igual que en un proceso judicial, por ejemplo, sobre lo que se resuelve sobre las pretensiones del consumidor. Entonces, si la pretensión del consumidor es el tema de una medida correctiva, igual se va a evaluar en el tribunal arbitral. Y aprovecho esta pregunta para también indicar esto. Hay muchas personas que piensan que si el consumidor tiene la razón, automáticamente se le va a dar una indemnización. Y no necesariamente es así, porque muchas veces el consumidor solicita una medida correctiva o la devolución simplemente del producto o simplemente que le den la razón y no requiere de una indemnización. Entonces, si en sus pretensiones no está la indemnización, el árbitro no va a resolver sobre esa materia porque estaría emitiendo un laudo ultrapetita, ¿no? Este es un latinazgo que significa que está resolviendo más allá de lo que le compete resolver o de lo que le han pedido las partes. Entonces, esto sí, aprovecho esta pregunta para precisar eso. Y la sexta pregunta es, ¿puedo llevar el sistema de arbitraje de consumo proveedor no adherido? Sí, sí, puede ser que no esté adherido ni haya convenio arbitral, presentas tu solicitud de arbitraje, pero sí hay que esperar de que se verifique que el proveedor para ese caso sí quiere utilizar el sistema. Si lo desea utilizar, se inicia, se conforma el tribunal arbitral y se inicia el proceso, pero si el proveedor no acepta, entonces lamentablemente se va a tener que rechazar la solicitud porque el sistema es voluntario. Ahora, la otra pregunta es, ¿quién asume los costos del árbitro? El Indecopi. El Indecopi asume los honorarios de los árbitros de consumo con la finalidad de hacerlo gratuito, tanto para proveedores y para consumidores. ¿Cuál es el plazo que tiene el proveedor para la aceptación del caso concreto? Es otra pregunta. Bueno, son 5 días hábiles que le damos como junta arbitral al proveedor cuando no está adherido ni tiene acuerdo o convenio arbitral con el consumidor. Les damos 5 días hábiles para que indiquen si aceptan o no participar del arbitraje en ese caso concreto. Y me preguntan, la última es, ¿hay un costo para la solicitud de arbitraje de consumo? No, es totalmente gratuita, no hay que pagar ninguna tasa administrativa ni nada por el estilo. Bueno, esas han sido todas las preguntas. Discúlpenme que haya corrido los últimos 20 minutos, pero me di cuenta que estaba bastante retrasada. Espero que me hayan podido entender. Si igual tienen, bueno, ella ha dejado un mensaje que pueden seguir enviando sus preguntas al correo arbitraje de consumo @indecopi.gov.pe. El equipo de la Junta Arbitral está trabajando. Si desean mayor información, si son proveedores, si están interesados en adherirse al sistema, también escríbanos. Nosotros tenemos un formato de solicitud de adhesión, también es bastante sencillo el procedimiento. Y si son consumidores, también, ¿no? Este es un sistema fácil. Si es que no logran encontrar el formato, no tienen algún inconveniente, escriban, nosotros les enviamos los formatos para que puedan presentar cualquier reclamo inconveniente que puedan tener con estos temas, ¿no? Eso es todo de mi parte. Les agradezco mucho su participación, espero que haya sido bastante clara. Y bueno, agradecerles por su tiempo y bueno, todos estos inconvenientes que he tenido un poco con el audio y al principio con el PPT. Igual espero que les haya sido interesante esta materia. Cualquier duda, por favor, escríbanos. Si tienen alguna crítica o algo que quisieran saber cuál es nuestra opinión o posición también, porque lo que buscamos es desmitificar un poco lo que se ha venido señalando sobre el arbitraje de consumo muchas veces sin fundamento, ¿no? Entonces, agradezco su participación. No sé si ahora Ricardo o Sí, Stephanie van a hablar, pero eso sería todo de mi parte. Muchísimas gracias. listo, Ivette. Muchísimas gracias también a ti. Te traslado el saludo, te traslado la felicitación de todos los participantes.
Están muy contentos con la ponencia, muchas gracias. Efectivamente, como dice Ivette, hay preguntas que por ahí se han quedado sin responder, así que pueden enviarlas, repetimos nuevamente, a arbitrajedeconsumo@indecopy.gov.pe. Recordarles que la PPT se les va a enviar al correo que consignaron al registrarse y que en los próximos días la Escuela Nacional del Indecopy les va a estar enviando una encuesta que es muy importante que todos respondan para la posterior emisión de la constancia digital de participación. Pueden encontrar el webinar de Ivette y los anteriores en nuestro canal de YouTube, y para que estén al tanto de los webinars que vienen en los siguientes días, pueden ver la programación y enlaces de registro en nuestras redes sociales. Nos encuentran en Facebook y en Instagram. Bueno, eso es todo. Muchas gracias nuevamente, Ivette. Muchas gracias por haberse conectado. Estén muy bien, quédense en casa y nos encontramos en una próxima oportunidad.